La mesa de Buen Día Uruguay vamos a conversar ya mismo con el diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, y hablamos ahora del caso de las personas en situación de calle, pero concretamente un hombre de 67 años murió por hipotermia la pasada semana en Pando, y esta situación, porque ya sería la segunda persona que fallece por esta causa en este invierno, bueno, realmente preocupa a algunos legisladores que, por lo pronto, como el propio diputado Abdala, han llamado a sala y de manera urgente a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto y gracias por invitarme. Bien, en definitiva, esta convocatoria a la ministra Marina Arismendi, ¿qué tipo de explicación quieren recibir de su parte frente a lo que ha sido, bueno, esta, la verdad que infeliz noticia de enterarnos de que otra persona, en este caso un hombre, murió la semana pasada por hipotermia? Sí, son dos hechos lamentables que se dieron, este último en la ciudad de Pando y pocos días antes tuvimos otro caso en Montevideo, como consecuencia obviamente de esta ola de frío polar que estamos atravesando, de las bajísimas temperaturas que se han dado. Y lo que nos preocupa mucho es que en la preservación del derecho a la vida, el Ministerio de Desarrollo Social tiene instrumentos legales para actuar, que debió haber aplicado en estos dos casos y que por lo tanto no aplicó, y que nosotros queremos saber por qué. Concretamente hay una norma que para situaciones de estas características aprobamos en el año 2011, que es la ley 18.787, que prevé que en situaciones extremas, donde precisamente se constata que hay riesgo de muerte o por lo menos riesgo de contraer graves enfermedades en función del clima imperante, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Salud Pública, el Ministerio del Interior, pueden retirar de la calle, aún contra su consentimiento, a estas personas a los efectos de preservar el derecho a la vida. Allí se desata una discusión en cuanto a los límites entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Ahora, yo creo que esas discusiones o esos límites terminan de definirse en función de lo que la ley establece. La ley zanja esta discusión en términos de hacer prevalecer el derecho a la vida por una razón de interés general. El derecho a la vida está consagrado en la Constitución como el primer derecho. El artículo 7º establece que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida. Lo que le queremos preguntar a la ministra es por qué razón no utilizó esta norma que su propio gobierno, el Frente Amplio, promovió y que todos votamos en una coyuntura muy similar a esta en el año 2011. Por supuesto tenemos que hablar de esos temas con mucha cautela porque estamos hablando de vidas humanas. Ahora, repito, yo creo que el Ministerio pudo hacer algo más para que no se diera este desenlace fatal y no lo hizo. Bien, vamos a recordar de que este hombre sí se atendía en el MIDES, que no quería pernoctar en los refugios que tiene el MIDES justamente en la noche. Y también está la versión de que la justicia no dejó aplicar la ley de faltas que obligaría a esta persona, ¿verdad?, a una internación en definitiva compulsiva a estos refugios, por más que se niegue a hacerlo. Que allí realmente hay un conflicto, ¿no?, entre lo que autorizó o no autorizó la justicia en la aplicación de esta ley de faltas. Lo que pasa es que en realidad son dos caminos distintos. La norma que yo estoy invocando no es la ley de faltas. La ley de faltas es otra norma que intentó utilizarla la Intendencia de Canelones, creo que con buen criterio. La ley de faltas establece en el elenco de ilícitos penales llamados faltas la ocupación de espacios públicos. Alguien puede denunciar que determinada persona ocupa en forma ilegítima un espacio público, denunciarlo, y si la justicia entiende que efectivamente se configuró ese ilícito, tiene que procesar a esa persona, porque estamos hablando de delitos leves, y después, de acuerdo a lo que establece la propia ley de faltas, trasladarla a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social, lo dice a texto expreso. La justicia desestimó eso, fue el camino que quiso recorrer, creo que con buen criterio, la Intendencia de Canelones. Nosotros estamos hablando de un criterio alternativo, de un camino alternativo que implica prescindir de la intervención de la justicia. Es decir, es una herramienta muy poderosa que la ley le otorga al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social, para, frente a una situación de estas características, donde constata que hay una persona que se puede morir de frío, exactamente, bueno, aún contra su voluntad, mediando como única condición un certificado médico, es decir, un médico tiene que constatar que efectivamente hay riesgo de muerte o riesgo de graves enfermedades, bueno, puede retirarlo y conducirlo a un refugio. Y yo creo que debe hacerlo, porque para eso está la ley vigente. Y sin embargo el Ministerio no lo ha hecho. A mí me preocupa porque en el fondo de todo esto hay una discusión ideológica o filosófica. Yo ya discutí esto con la ministra Arismendi el año pasado, en una coyuntura similar,
y el ministerio, la ministra es muy reticente a aplicar estas disposiciones. Ahora, a mí me parece que cuando estamos ante la inminencia o la eventualidad o casi la certeza, o por lo menos la probabilidad muy alta de que algo de esto acontezca, bueno, hay que actuar, porque salvar la vida humana es lo primero. Claro. Después discutimos todo lo demás, después hablamos de la libertad, después hablamos de los demás derechos, pero si no hay vida, los demás derechos no tienen ningún sentido, aún la propia libertad. Ese hombre, en todo caso, bueno, no vamos a hablar de este caso en particular porque lamentablemente falleció, pero usted dice de retirarlo a la fuerza. Sí, sí, es decir, sí, sí. Tendría que tener el apoyo quizás de efectivos policiales. Bueno, a ver, lo dice claramente la ley, aún contra su voluntad. Es decir, de lo que se trata es de salvarle la vida. Después podemos discutir cómo seguimos y en tal caso en qué momento esa persona recobra plenamente la autodeterminación en cuanto a resolver si sigue viviendo en la calle o no. Tendríamos que discutir si es un derecho vivir en la calle. Algunos dicen que no hay que hacer nada, es la tesis, por ejemplo, que escuchamos de parte de la directora de Bienestar Social, creo que se llama el cargo, la señora Goyeneche en la Intendencia de Montevideo, de que vivir en la calle es un derecho y que por lo tanto nadie debe oponerse al derecho de las personas a vivir en la calle. Yo creo que eso abre toda una discusión. ¿Realmente tenemos derecho a ocupar el espacio que es de todos cuando se nos ocurra y como se nos ocurra? Yo creo que no. Por algo además nuestra legislación tipifica eso como ilícito, ¿no? Como ilícito penal, como delito menor. Es lo que la Intendencia de Canelones invocó. Por supuesto que hay que entender las causas que están detrás de todo esto. Acá no hay explicaciones que tengan que ver exclusivamente con lo económico. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con situaciones de desestructuración familiar, con situaciones que tienen que ver con personas que salen del sistema penitenciario y no encuentran su lugar en la vida. Son situaciones humanas muy complejas. Por eso yo acepto cuando el Ministerio de Desarrollo Social me dice estamos haciendo el seguimiento de estas personas, intentando apoyarlas, persuadirlas, orientarlas. Todo eso está muy bien. Ahora, en el marco de todo eso, a mí no me sirve que se haga el seguimiento si cuando se dan situaciones como la que se dio la semana pasada, permitimos que estas personas estén expuestas a la intemperie de forma tal que, bueno, que terminen viendo comprometida su propia sobrevivencia. Diputado, abrimos la mesa de diálogo con los compañeros que también tienen preguntas para usted. Adelante. Sí, diputado, usted argumentaba, ¿no?, que estas personas no podrían estar en esos lugares porque es un lugar público, es un lugar de todos. Entonces ahí estaría configurando la falta, que no es el recurso al que usted quiere echar mano para poder llevarlos, porque ya sabemos que no es una falta y que no funciona, ¿no? Que es menor, ¿no? Es mayor el derecho que tiene la persona de estar donde quiera, la libertad de estar donde quiera, donde estamos todos. Entonces le pregunto si lo que usted lo lleva a llevar adelante esta iniciativa es que no quiere que las personas estén en lugares públicos o la salud de esas propias personas, que obviamente se puede ver afectada y hasta comprometida seriamente por el hecho de estar en el exterior. ¿Es por los lugares o es por la salud de las personas? No, por supuesto que es lo segundo y no lo primero. La otra discusión tiene que ver con un tema más complejo. ¿Realmente es una conducta criminal ocupar un espacio público? No lo es. Podemos discutirlo. Y yo no pretendo ir por el lado de la criminalización. Yo aquí lo que estoy planteando es una situación de emergencia que claramente en estos dos casos se dio y que no solo se dio en estos dos casos. Hay 2.000 personas viviendo en la calle. El último censo, el propio Ministerio de Desarrollo Social lo hizo público, dejó de manifiesto que este es un problema que se agravó y que tiende a agravarse. El año pasado eran 600. Ahora ya son 2.000, según las cifras del propio Ministerio de Desarrollo Social. Esto se multiplicó prácticamente por 3, de manera tal que estamos frente a un problema, o más que por 3, estamos frente a un problema real. Estas 2 muertes acontecieron, pero el invierno recién empieza y son situaciones que eventualmente pueden llegar a repetirse, a reiterarse. Lo que yo estoy diciendo es, no criminalicemos a estas personas. Ahora, cuando claramente están en riesgo de muerte y cuando claramente su situación indica que, bueno, que pueden no llegar a pasar la noche porque los sorprende la hipotermia y por lo tanto se termina muriendo, hagamos algo. Retirémoslas de la vía pública, internémoslas aún contra su voluntad y que después que pase el frío vemos. Pero quiero decir, lo primero es salvarles la vida. Para eso se votó esta ley en el 2011. Ustedes recordarán cuando era ministra la señora Viñoli, que hasta le costó el cargo en aquel momento porque también se produjeron algunas muertes. Hubo muertes, sí, en aquel momento. Y hubo un gran debate en la Cámara, yo ya era legislador, y estaba el tema de los límites entre la salud y la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Ahora reitero, el primer derecho es el derecho a vivir. Y no solo es un derecho, yo creo que es una obligación del Estado proteger a los ciudadanos sin distinción en cuanto al goce efectivo del derecho a la vida.
Bueno, esa ley de 2011 justamente otro de los logros fue que no exige, digamos, una orden del juez. Exacto. Para el envío a los refugios de estas personas en situación de calle, porque eso también hubiese sido como un obstáculo, ¿no? En los momentos así de mucho frío. Ahora le pregunto, ya pasada la ola de frío, seguimos en invierno, ¿qué más se puede hacer por estas personas en situación de calle? Sabemos el límite también de los refugios, se han ampliado los cupos, eso sin duda también ha sido un esfuerzo llevado adelante por el MIDES. ¿Qué otras cosas se podrían hacer para estas personas que usted también reconoce? Muchas de ellas tienen graves adicciones a sustancias, a drogas, y se encuentran solas, ¿verdad? Sin lograr ningún apoyo de ningún tipo con redes familiares o de vínculos. Un breve comentario sobre lo primero. Es cierto que no se necesita orden del juez y alcanza con un certificado médico. Eso desmiente la versión oficial del Ministerio de Desarrollo Social y tiene que ver con nuestra convocatoria. El Ministerio dijo que no podía hacer nada para retirar a estas personas, entre otras cosas porque necesitaba orden del juez. No es verdad, no necesita orden del juez. Esto también se discutió en el Parlamento cuando aprobamos esta norma y quedó claro que el propósito era darle a la Administración una herramienta eficaz, que la pudiera utilizar muy rápidamente, porque evidentemente son situaciones de urgencia. Si eventualmente, por razones vinculadas con la afectación de otros derechos, se entiende necesario darle cuenta a la justicia después, es perfectamente posible, pero el Ministerio estaría en condiciones de actuar. Y sobre lo otro, bueno, por supuesto que es un tema de una enorme complejidad. Yo creo que esta situación que a todos nos interpela y a todos nos aflige, de un fenómeno que crece, es decir, las personas que viven en la calle, creo que estamos ante la constatación del fracaso de los sistemas de contención social y del fracaso de las propias políticas sociales, porque evidentemente las políticas que tienen que ver con la lucha contra las adicciones, el tratamiento de las adicciones, la reinserción social en el sistema penitenciario, porque aquí hay muchas cosas que se combinan, la desestructuración de la familia, bueno, yo creo que es digamos, la demostración o la expresión de una sociedad que se ha deteriorado, de una sociedad que se ha fragilizado desde el punto de vista precisamente de la contención de las personas y de la contención de la familia. Bien, y por último, ¿usted cree que la internación compulsiva debería ser por ley? No, Porque también tenemos a familiares, hemos recibido aquí a representantes de familiares de personas con adicción que dicen que sin esa herramienta de una ley de internación compulsiva es muy difícil lograr justamente intervenir en una situación límite, ¿no? En este caso con un adicto a las drogas, pero también puede ser una situación de una persona en situación de calle, ¿no? Con estas bajísimas temperaturas. Y bueno, yo creo que es un tema que tenemos que discutir y que creo que la ley puede zanjar en términos de establecer límites a determinados derechos para privilegiar otros derechos por razones de interés general. En este caso concreto, la ley le da prioridad al derecho a la vida y por eso, por razones de interés general, establece que aún contra la voluntad de estas personas hay que internarlas. Hay una solución similar en la Ley de Salud Mental. En la Ley de Salud Mental también existe la internación compulsiva cuando precisamente se constate que a determinadas personas, por razones vinculadas precisamente con su patología o con su situación de enfermedad psíquica, se las debe internar aún contra su voluntad. Bueno, yo creo que son determinados límites que la ley establece y tal vez en el caso de las adicciones debiéramos discutirlo con mucha seriedad en términos de, digamos, de establecer por una razón que es de interés de la comunidad, preservar determinados derechos o determinados intereses de las personas que padecen determinadas patologías y que de pronto no están en condiciones ni con la capacidad suficiente de resolver por sí mismas. Bien, y es interesante, porque después además podés lograr el consentimiento de esa persona, pero después a veces también enfrentarse a la dificultad que no hay cupos en hospitales para ese tipo de tratamiento, de situación, de internación compulsiva y demás. Bueno, son asuntos muy complejos. Gracias, entonces. La ministra Arizmendi respondió al llamado Nosotros presentamos al la nota en Parlamento. el día de ayer, espero que venga lo más pronto posible, lo planteamos con carácter urgente por la naturaleza del tema. Si no es esta semana, espero que sea la semana que viene. Bien, muchísimas gracias.